Bueno, vamos a meternos de lleno en esta explicación para descubrir cómo, en el fondo, las matemáticas financieras son como una especie de máquina del tiempo para el dinero. Literalmente son una herramienta que nos empodera para tomar decisiones que sean racionales y, sobre todo, objetivas. O sea, a menudo el mundo de las finanzas nos parece un laberinto indescifrable, un caos, pero la realidad es que todo se basa en principios muy lógicos que cualquiera de nosotros puede dominar. Hoy vamos a desentrañar esos principios basándonos únicamente en lo que dicen nuestras fuentes. Vamos a ver cómo unos cálculos súper simples pueden proyectar el valor del capital hacia el futuro o, si lo necesitamos, traerlo de vuelta al presente. Es súper común sentir un poco de vértigo o ansiedad con la incertidumbre financiera. Es de lo más natural hacerse preguntas como, oye, ¿qué préstamo me conviene más? O ¿cuánto dinero tendré en el banco dentro de 5 años? Y aquí es precisamente donde entra en juego esta gran pregunta. ¿Cuánto vale hoy un pago futuro? Lo verdaderamente genial de las fórmulas financieras es que nos dan respuestas exactas. Se acabaron las suposiciones o el dejar las cosas al azar. Reducen ese miedo a lo desconocido y transforman todas esas dudas en cifras concretas, manejables, que nos marcan el camino hacia la estabilidad económica. Nuestra hoja de ruta para hoy es sencilla. 1. El valor de las fórmulas. 2. El lenguaje del dinero. 3. Interés simple y compuesto. 4. Préstamos e inversiones reales. 5. Errores y riesgos comunes. Y 6. Herramientas para decidir. Empezamos con el punto 1, el valor de las fórmulas. Porque, estas situaciones financieras nos surgen constantemente en el día a día, ya sea para pedir una hipoteca, financiar un coche nuevo o simplemente decidir qué hacer con los ahorros. Y esto ilustra para qué sirven exactamente estas herramientas. Las fórmulas nos permiten calcular intereses al céntimo, comparar diferentes alternativas para ver cuál nos conviene de verdad, evaluar inversiones de forma analítica y proyectar cuánto valdrá algo en el futuro. Ya sea que estemos pidiendo un préstamo o financiando algo importante, usar estas fórmulas elimina las dudas de un plumazo y crea un camino a seguir súper objetivo. Es la diferencia entre caminar a ciegas por un campo de minas y tener un mapa detallado en la mano. Pasamos al punto 2, el lenguaje del dinero. Vale, lo primero es lo primero. Para dominar las finanzas hay que hablar su idioma. Es como un pequeño puzzle. Fíjate en estas variables. La C o VP es el capital inicial o valor presente, o sea, tu dinero hoy. VF o M es el valor futuro o monto, tu dinero mañana. La I mayúscula es la cantidad de interés generado, el dinero constante y sonante, mientras que la I minúscula es la tasa de interés, que va en porcentaje. Y por último, la N minúscula es el tiempo o el número de periodos. Asimilar estas letritas es dar el primer paso para dominar todo lo demás. Vamos con el punto 3, interés simple y compuesto, el verdadero motor de nuestra máquina del tiempo. Empecemos por el más predecible, el interés simple. Su definición no tiene pérdida. En este modelo, el interés se calcula siempre, repito, siempre, solo sobre el capital inicial que has puesto. No hay ningún tipo de efecto acumulativo. Si generas beneficio el primer año, ese dinero no se suma al montón para generar más intereses el segundo año. Es un crecimiento completamente lineal. Para que nos hagamos una idea muy clara, vamos a verlo paso a paso, porque esto nos da una línea base perfecta. Imaginemos que partimos de $20.000. Le aplicamos una tasa anual del 10% y multiplicamos ese 10% por 2 años. El resultado es totalmente transparente. Te generas exactamente $4.000 en intereses a lo largo de esos 2 años. Al sumar esto a lo que pusiste al principio, te quedan $24.000 en total. Directo, sin sorpresas y fácil de seguir. Pero ojo, ahora viene lo divertido, el interés compuesto. Aquí las reglas del juego cambian por completo. En el compuesto, los intereses se capitalizan. ¿Qué significa esto? Pues que el dinerito que ganas en el primer periodo se suma a tu capital inicial y en el segundo periodo, los nuevos intereses se calculan sobre ese total que ahora es más grande. Es literalmente un efecto de bola de nieve que hace que tu dinero crezca cada vez más rápido con el tiempo. Y para ver este efecto de bola de nieve en acción, fíjate, si metemos $10.000 a una tasa del 12% anual y lo dejamos ahí creciendo durante 3 años con interés compuesto, el valor futuro se nos dispara a unos $14.049. La fórmula matemática que hay detrás, que es multiplicar el capital por 1 más la tasa elevado al cubo, demuestra de forma impecable cómo el dinero no descansa, generando rendimientos sobre los propios rendimientos. Y por el contrario, esta misma matemática nos deja hacer el viaje al revés. Calculando el valor presente, imagina que sabes seguro que dentro de 2 años vas a recibir $50.000. Si aplicamos una tasa de descuento del 15%, la fórmula nos chiva que esos 50.000 futuros son exactamente lo mismo que tener unos $37.807 hoy en la mano. Entender esto es clave para decidir si te compensa esperar por un pago o si mejor exiges tu dinero ya mismo. Pasamos a la sección 4, préstamos a inversiones reales. Quiero que dejemos este número en pantalla un segundo. $144.000. Es un golpe de realidad financiera bastante duro.
Si alguien pide un préstamo de $100.000 a una tasa compuesta del 20% anual durante solo 2 años, la cantidad a devolver no es de 120.000, como se podría pensar si nos confundimos si calculamos con interés simple. ¿Qué va? Por culpa de la capitalización, la deuda se infla hasta esos $144.000. Las matemáticas no perdonan y nos muestran el peso aplastante de la deuda cuando el tiempo y las tasas altas juegan en nuestra contra. Pero bueno, no todos son deudas. Estas fórmulas también son nuestro mejor aliado para cazar oportunidades. Si comparamos estas dos alternativas de inversión a un año, la decisión se toma sola. La opción A, invirtiendo $100.000 al 10%, te da $110.000. La opción B, al 15%, te devuelve $115.000. Las matemáticas te demuestran de forma irrefutable que la segunda opción es la ganadora. Así es como reduces el riesgo y tomas decisiones basadas en datos fríos, y no en simples corazonadas. Entramos en la sección 5, errores y riesgos comunes. Porque claro, un pequeño despiste en las finanzas y te cambia todo el panorama. Las fuentes son súper claras con los errores que cometemos todos. El primero, como ya hemos visto, es confundir el interés simple con el compuesto, lo que te puede llevar a subestimar muchísimo lo que vas a pagar por un préstamo. Otros fallos típicos son usar mal la tasa de interés, interpretar al revés los resultados, o el rey de los errores, no unificar las unidades de tiempo antes de ponerte a hacer números. Al final las matemáticas solo son fiables si los datos que les metes son correctos. Y para evitar ese fallo catastrófico con el tiempo, hay una regla de oro que es súper fácil. La tasa y el tiempo tienen que hablar exactamente el mismo idioma. Si la tasa es anual, pero te dan el tiempo en meses, tienes que convertir uno de los dos sí o sí. Es muy sencillo. Ves que la tasa es anual, ves que tienes 6 meses, pues divides esos 6 meses entre 12 y te da medio año, 0,5. Y ya está. Ahora, con la tasa en años y el tiempo en años, la fórmula te va a funcionar a las 1000 maravillas. Y llegamos a la última sección, la 6, herramientas para la toma de decisiones. A ver, seamos totalmente sinceros. Hoy en día casi nadie se pone a hacer estos cálculos a mano con papel y boli. La tecnología nos da la velocidad y la precisión que exigen las finanzas modernas. Las calculadoras financieras, las hojas de cálculo como Excel o el software especializado te permiten hacer análisis loquísimos en fracciones de segundo. Convierten lo que antes era un dolor de cabeza matemático en el simple acto de meter bien los datos y hacer clic en un botón. Y a gran escala, no nos olvidemos de que las empresas usan exactamente esto a diario. Para ellas, esto no es solo útil, es pura cuestión de supervivencia. Usan esta misma lógica para evaluar proyectos gigantescos, calcular cuánto les cuesta financiarse, analizar inversiones de millones, gestionar el crédito que dan y planificar sus recursos al milímetro. Son, literalmente, el pilar sobre el que se sostiene el departamento financiero de cualquier empresa del mundo. Pero bueno, para cerrar toda esta explicación de manera redonda, hay que recordar algo absolutamente fundamental. Las fórmulas te dan números concretos, sí, pero los números por sí solos no toman decisiones. Se necesita el criterio humano. Como advierten las fuentes, una tasa muy alta te puede prometer un dineral, pero casi siempre esconde un riesgo mucho mayor. Un resultado que pinta genial en un Excel no te garantiza el éxito si no te paras a mirar el contexto del mercado, los costes ocultos o los imprevistos. Y eso nos deja con una última reflexión, algo para darle un par de vueltas. Hemos visto que las matemáticas son una máquina del tiempo brutal para el dinero, que arroja luz donde antes solo había incertidumbre. Pero al final del día, después de usar todas las fórmulas y tener el dato perfecto, siempre queda el factor humano. Así que, la próxima vez que los números te prometan retornos increíbles, detente un segundo a pensar. A la hora de evaluar una inversión, ¿merecen realmente la pena esos rendimientos tan altos frente a los riesgos ocultos que inevitablemente traen consigo? Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por el lenguaje del dinero.